¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Espero que ande todo bien. En esta oportunidad vamos a ver dos configuraciones de micrófono para el FT DX10 con el micrófono original sin configurar el ecualizador paramétrico. Después voy a dejar en el canal otras dos opciones configurando el ecualizador paramétrico. Bueno, yo ahora lo que hice fue reiniciar el equipo a fábrica y lo único que activé fue la extensión de monitor para poder mostrarles el menú de configuración a ustedes. Lo primero que vamos a hacer va a ser apretar la tecla función para acceder al menú. Acá yo les voy a mostrar, ahí está en off el paramétrico, no quiero que ecualice. El procesador lo voy a dejar en 20, en este caso. Vamos a ir a 20. Procesador level 20. Déjenme chequear acá qué más. AMC 40. AMC level 40. Vamos a ir ahí, así les va quedando la pantalla a ustedes. Y ahora lo que vamos a configurar es la salida en 2.8. Vamos a radio setting, vamos a modo SSB y acá entramos al menú, modo SSB, y acá vamos a buscar el ancho que por defecto está en 100-900, así que ahí no tenemos que tocar nada. Bueno, vamos a revisar, vamos para atrás. Dijimos, primera configuración, salida en 2.8, de 100 a 2900, lo acabamos de hacer. Ganancia del micrófono en 50, vamos a 50. Mic, el ecualizador apagado. Procesador en 20, AMC en 40, procesador 20, AMC en 40, y ahí estaríamos listos. AMC 40, procesador 20, mic, ganancia 50. Esa sería una de las configuraciones sin paramétrico. Ahora vamos a modificar los valores para la segunda configuración. Esto va a variar de acuerdo a su tono de voz. Yo usé esta configuración y no me gustó. Me gustó más la del micrófono ecualizado, que es lo que había logrado en el 991 Alpha aplicado a este equipo, y todos me elogiaban el audio del 7300, y cuando logré configurar bien el paramétrico del 991 Alpha no notaban diferencia cuando modulaba con un equipo o con el otro en la banda de 40 metros, por ejemplo. Yo he hecho la picardía de cambiar del 7300 al 991 y no se daban cuenta. Bueno, vamos a la segunda configuración. ¿Qué valores vamos a cambiar? Ganancia de micrófono en 40. Dejamos todo igual. Vamos a cambiar solamente la ganancia en 40. Nivel de procesador 15. La salida la dejamos en 2.8 y el AMC en este caso lo vamos a poner en 60. Vamos a chequear la configuración. 2.8, 40 de ganancia, nivel de procesador 15 y AMC en 60. Esta es la segunda configuración sin el paramétrico.
la prueban contra un SDR y se fijan cómo se escuchan, si les gusta. Bueno amigos, el ecualizador paramétrico es un paso más largo, así que lo voy a poner en otro video, pero no duden en hacer consultas y pueden modificar los valores del AMC hasta 100. Espero que prueben las configuraciones, que las comparen con la configuración que trae por defecto el equipo y que me cuenten en los comentarios con cuál de las dos configuraciones sintieron su voz más natural y les rindió mejor el equipo, haciendo pruebas contra algún SDR que tengan cercano o que estén llegando con comodidad como para tener un autorreporte de audio, ¿no? Creo que esa es la manera más sencilla y más real de cómo estamos llegando, porque teniendo el monitor, como suelen hacer algunos, no estamos teniendo tanta referencia de la potencia con la que estamos saliendo. Y nosotros lo que queremos es que nuestro interlocutor nos escuche con comodidad. También lo que pueden hacer es variar el audio, van a la configuración de la radio y en vez de 2.8 pónganlo en 2.4 y fíjense cómo les quedaría para DX el audio. También tienen que tener eso en cuenta para cuando cambian al ancho de transmisión en 2.4. Bueno amigos, espero los comentarios en el video, a ver con la experiencia personal de cada uno y será hasta la próxima. Chau chau, 7-3.